Bien, buenos días, con cada uno de ustedes. Buenos días. ¿Está contento o está triste? Buenos días. Buenos días. Qué gusto estar juntos una vez más, reunirnos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Es un buen día y el pueblo del Señor se reúne justamente para adorar a Dios, para escuchar su verdad. Preparamos nuestros corazones ahora, después de haber alabado a Dios a través de los cánticos espirituales. Ahora preparamos nuestro corazón para que Él nos hable y nos enseñe su verdad. Amén. Bien, ¿qué le parece si oramos unos minutos también este tiempo que Dios nos enseñe? Oramos. Padre, gracias damos, Señor, por esta hora que nos das. Queremos que nos guíes a toda verdad en este tiempo, ahora. Queremos escuchar tu voz de forma clara, sencilla e importante para nuestras vidas. Guíanos según tu verdad. Enséñanos. Redargúyenos, corrígenos. Señor, ayúdanos. Padre, de esta forma oramos, dando gracias por este hermoso tiempo que pasamos en tu presencia, adorándote y también, Señor, escuchando tu palabra. Queremos pedir pues todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Sabe, hoy en día hay diferentes tipos de cristianos y seguramente usted también lo ha oído, lo ha escuchado. Diferentes tipos de cristianos. Este cristiano que quiere ser feliz, entiende felicidad en términos de una vida de glamour, con hermosas casas, una vista espectacular, una comida costosa y ausencia de problemas. Sería feliz si no tuviera problemas. Ya se contaba la fábula de aquel hombre que caminaba por la playa una noche de luna y mientras caminaba él meditaba y decía, si tuviera un auto sería tan feliz, si tuviera una casa grande sería muy feliz, si tuviera un excelente trabajo también sería feliz, o si me hubiera casado con la persona perfecta sería feliz. Uno de los padres de la iglesia, llamado San Agustín de Hipona, él decía, no es una vida feliz la que todos deseamos. Hay alguien que no la desea en absoluto, dice él. Y él también dice, pero ¿de dónde sacamos este conocimiento de ella, o sea, de la felicidad, para desearla tanto? ¿Dónde la hemos visto para amarla de tal manera? Y cuando nosotros nos preguntamos ahora entre nosotros, ¿cuáles son los conceptos que nosotros tenemos de felicidad? Porque está el cristiano que quiere ser feliz. También está el cristiano que quiere ser exitoso. Y él dice, o vive preguntándose, ¿soy lo suficientemente exitoso? ¿Puedo conseguir un mejor trabajo, ganar más dinero, pagarme un mejor estilo de vida? Y cuando le dicen algo y ellos dicen, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué de malo hay en querer ser exitoso? Y le responden, el problema de fondo es que muchos de estos cristianos que quieren ser exitosos definen el éxito a la manera del mundo y son capaces de tomar muchas decisiones para ganar el mundo, pero muchos terminan perdiendo su alma. Y aquí encontramos al cristiano exitoso. Pero también se encuentra el cristiano cómodo. No le estoy diciendo a usted, ¿no? El cristiano cómodo. ¿Y cómo son los cristianos cómodos? Los cristianos cómodos son aquellos que asisten a los servicios, participan en algunas actividades de la iglesia, asisten a las reuniones, pero pasa que solamente están dispuestos a servir a Dios únicamente en las cosas que no les saquen de su comodidad. Estos cristianos cómodos se preocupan más por su bienestar personal y por sus propios intereses. Piensan que asistir a la iglesia una hora y media, escuchar el sermón temprano en la mañana, cantar unos 2 o 3 himnos
Ya está. Ya cumplimos. Eso es todo. Este es el cristiano cómodo. Los cristianos cómodos no han cambiado su vida para seguir a Cristo. Solamente la han modificado un poco para que Cristo se encuentre feliz, entre comillas, y para que ellos también se sientan felices. Estos son los cristianos cómodos. Pero también están los cristianos que tienen una vista muy corta. Ellos son los tipos de cristianos que están anclados a este mundo, viven para este mundo, tienen un enfoque terrenal de la vida, solo viven para el hoy, para ahora, buscan su comodidad, buscan su seguridad, se asientan en este mundo como si nunca van a pasar o como si nunca van a morir. Estos son los cristianos que tienen una vista muy corta. Hay muchos en el camino que son seducidos o por una mujer, o por una buena idea, o por una gran meta, y ahí se quedan. Se han anclado a este mundo y no quieren soltar este mundo. Pero también está por otro lado los predicadores, entre comillas, esos predicadores que le dan a la gente lo que les gusta oír, en temas como prosperidad y éxito material. Están estos temas como ¿cómo llegar a ser un cristiano millonario? ¡Wow! Están estos temas como ¿cómo salir de tu esclavitud financiera? Están temas como declara tu prosperidad, decláralo con tu boca y serás próspero. O están estos temas como Dios te ha diseñado para que tú seas exitoso. Qué bueno oír ese tipo de temas, dicen algunos. Y están sencillamente enfocados en la vida terrena. Y todo lo que nosotros hemos hablado ahora, si usted se da cuenta, tiene que ver con un enfoque terrenal. Tiene que ver con un enfoque en este plano de la vida terrena. Tiene que ver con todo lo temporal. Cuando nosotros revisamos textos como no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan ni hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y note lo que Jesucristo dijo. Hay cristianos que viven para este mundo y se desvelan por un trabajo, por el dinero, por los bienes materiales, porque les vaya bien, por tener una vida cómoda, y se esfuerzan y se desvelan y viven y hasta sobreviven para tener ese tipo de vida. Pero Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces sacamos nuestras conclusiones, qué tipo de cristianos estamos siendo nosotros también. Cuando nosotros miramos versículos como, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oído, cuando Cristo, vuestra vida, oído lo que dice el Señor, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y cuando revisamos versículos como, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, no satisfechos, no conformes, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y cuando nosotros nos confrontamos en cuanto a estos versículos y lo que Dios dice del tipo de enfoque que el cristiano debe vivir, debe tener y debe saber quién es, a dónde va a terminar, empezamos a tener algunos problemas con el tipo de vida que estamos viviendo. Lamentablemente debo decir que hay cristianos que solamente están viviendo para esta vida.
Han perdido el enfoque. El consumismo que nosotros vivimos hoy en día, el bombardeo de esta vida que se lleva, de esta vida, como decía el sabio Salomón, de esta vida debajo del sol, nos termina desenfocando, nos termina mirando por los bienes materiales, nos termina deseando buscar el dinero, buscar una mejor posición, una mejor ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien pregunta, ¿y eso está malo? ¿Y eso no está bien? Yo creo que aquí tenemos que hacer una aclaración. Cuando hablamos del enfoque eterno y del enfoque celestial, definitivamente no tenemos que descuidar nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra vida familiar, el sustento para nuestras familias, pero cuando esto termina desenfocándonos y cuando esto solamente nos permite vivir para esta vida y gastarnos de tal forma que solamente buscamos este tipo de vida, ahí empiezan los problemas. Cuando has perdido el enfoque de quién tú eres, a dónde tú vas y dónde tú vas a terminar, entonces te encuentras en el problema y en el molde de un cristiano que quiere ser feliz, de un cristiano que quiere tener una vida cómoda y de un cristiano que sencillamente ha vivido, está viviendo para lo terrenal o para las riquezas terrenales que esta vida ofrece. Así que necesitamos hablar en cuanto a ello. Estábamos con mi esposa en nuestras últimas vacaciones y nosotros íbamos a descansar del ministerio, pero también íbamos a descansar espiritualmente. Por un lado, visitamos algunos lugares por Chosica, vimos algunas películas juntos como familia. Claro, está con nuestro pequeño Liam, ¿no? Ahí está Liam con nosotros acompañándonos a todo lugar ahora. Paseamos por algunos parques y disfrutamos de buenos momentos como familia. Pero por otro lado, íbamos a descansar también espiritualmente. Así que como matrimonio decidimos estudiar un libro en la Biblia muy particular que nos ha bendecido y nos ha enriquecido de muchas formas. Aprendimos grandes verdades a lo largo de esa semana. Qué particular que escogimos el libro de Efesios, que tiene 6 capítulos, y cuando terminaba nuestros 15 días de descanso, terminábamos justamente el último capítulo del día que estábamos terminando de descansar también. Aprendimos acerca de qué tan agradecidos debemos estar nosotros, porque de repente Dios no nos da grandes riquezas materiales, no nos prospera económicamente de tal forma, pero no sabe cuánto Dios nos ha prosperado y nos ha bendecido espiritualmente. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana y lo que Dios nos enseñó a nosotros en esos días junto a mi esposa. Y el tema de hoy entonces se llama bendiciones espirituales. Quiero que usted vea conmigo y revisemos en la Biblia que aunque usted se sienta pobre y no tenga nada y de repente ha venido misio en esta mañana y no tenga ni un sol en el bolsillo, que tiene que salir de este lugar sintiéndose rico y cómo Dios lo ha enriquecido y que es mucho más alto todavía las bendiciones espirituales, mucho más grandes y más altas y que llenan a plenitud la vida de una persona que las bendiciones terrenales. Amén. Así que si usted hoy nos visita y no tiene a Cristo, debe saber que va a escuchar un importante tema en cuanto a lo que está buscando en la vida y cómo está yéndose por diferentes rumbos que nada le llenan. Pero solamente Cristo puede llenar su vida, lo que lo sepa. Quiero que me acompañe el libro de Efesios, capítulo 1, verso del 3 al verso 14, y miremos lo que Dios tiene que decir en cuanto a las bendiciones espirituales. Efesios, capítulo 3, verso 14, o verso 3, capítulo 1, perdón, verso 3 al 14. Una vez más, capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Y tengo que apurarme porque usted sabe que acá la cosa se pone candente, ¿eh? Así que mejor nos apresuramos. Capítulo 1, verso 3. Verso 3 dice así. ¿Listos?
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí es como Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Todas estas bendiciones que vamos a exponer en esta hora tienen que ver con la grandeza de la salvación y cómo Dios nos ha bendecido de tal forma al habernos hecho salvos. Cómo es que tú ahora que eres salvo has sido enriquecido por Dios, has sido bendecido por Dios de tal manera que esto tiene que llevarte a responder a Dios de tal forma también. Cuando nosotros hablamos de bendiciones espirituales, debes saber que algunas personas empiezan a adormecerse. Debes saber que a algunas personas le empieza a dar sueño, porque quisieran escuchar cómo ser feliz o cómo ser rico en Cristo o cómo tener mucho más dinero. Y lamentablemente a veces este tipo de temas no trae mucho, pero mucho interés. Pero déjeme decirle que Dios nos ha bendecido y tenemos que mirar lo que Dios nos ha dado ahora en Cristo. Cuando nosotros miramos el verso 3, vemos que hay algunas particularidades de las bendiciones que Dios nos ha dado. Como por ejemplo, en el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y note, en tiempo pasado, nos bendijo, ya es cierto esto, ya es certero, ya nos dio las bendiciones. Hay que tener la confianza de que en el Señor hemos sido bendecidos por Dios. Esto es una realidad, Él nos bendijo. Segunda peculiaridad en el texto, dice en el verso 3, nos bendijo con toda bendición. Todas sus bendiciones ya nos ha dado. Escuche que yo solamente voy a exponer 5 bendiciones, pero esto no es una lista extensa. Solamente aquí hay 5 bendiciones, pero Él ya nos ha dado toda bendición. Nos ha bendecido con toda bendición. Otra de las cosas que tenemos que ver es que estas son bendiciones espirituales, dice en el texto. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual que el Señor nos ha dado. No se puede tocar, no se puede palpar, no la puedes meter a tu bolsillo, ya la tienes ahí. No. Son bendiciones espirituales, pero note que van a ser mucho más ricas, más altas que las bendiciones materiales. ¿Dónde se encuentran estas bendiciones? Mire lo que dice el verso 3 también. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y usted dice, claro, cuando nosotros vayamos al cielo, recibiremos esas bendiciones. No, el Señor dice que eso no es así. Debe saber usted que el cristiano vive 2 tipos de planos, el plano terrenal y el plano espiritual. En el plano terrenal, nosotros estamos sentados aquí en estas bancas, pero en el plano espiritual y como Dios nos ve, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. En el capítulo 2, verso 6, yo quiero que lea conmigo ese texto. Capítulo 2, verso 6,
del libro de Efesios. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, usted está sentado aquí físicamente, pero espiritualmente, en la posición que Dios le ha otorgado, usted ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Así es? Amén. Y otra de las cosas que debes saber es que estas bendiciones solamente vienen con Cristo. Verso 3 dice también, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿en quién? ¿En quién? ¿No escucho? ¿En quién? En Cristo. Solamente por medio de Cristo. Solamente por tener una relación con Cristo. Solamente por iniciar una relación con Cristo. Nosotros ya tenemos todas estas bendiciones espirituales. Oiga, si usted no tiene a Cristo, usted puede tener mucho dinero, usted puede tener una gran posición económica, usted puede tener muchos bienes materiales y usted puede jactarse y gozarse y sentirse muy, pero muy feliz de lo que posee, pero usted solamente tiene lo que se va a quedar en este mundo. Usted tiene solamente lo que es el del plano terreno. Cuando usted se vaya, usted no se va a llevar nada, todo se va a quedar aquí. El apóstol Pablo dice que así como hemos venido a este mundo, de esa forma, sin nada, nos vamos. Así que todas estas bendiciones las tenemos en Cristo. Usted tiene hoy día la oportunidad de invitar a Jesucristo a su vida, porque como ha visto, los bienes materiales no nos llenan, las bendiciones materiales no nos llenan como personas. Siempre nos sentimos vacíos, siempre nos sentimos sin rumbo, siempre nos sentimos que algo nos falta. Es que te falta Cristo, es que no tienes a Cristo que te puede llenar total y completamente. Y estas bendiciones solamente vienen en Cristo. ¿Cuáles son estas bendiciones con las cuales Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual? Bendición número 1, la elección. Verso 4 dice así. Verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esta es una de las primeras bendiciones con la cual Dios nos ha bendecido. Dios nos ha escogido, Dios nos ha seleccionado. En este momento podríamos estar en cualquier otro lugar. Casado sabe con qué persona, en una situación sabe en qué tipo de situación, embarrado sabe en qué tipo de suciedad. Pero Cristo un día nos escogió antes de la fundación del mundo, antes que tú y yo naciéramos, antes que tú y yo decidiéramos haberle aceptado o no aceptado, con todos nuestros errores, con todos nuestros defectos que íbamos a cometer inclusive, y que en la mente de Dios ya lo sabía todo. Él nos escogió, Él nos seleccionó. Como aquel Jacob que estaba en el vientre de su madre y que no había hecho ni bien ni mal, para que el propósito conforme a la elección en la vida de él permaneciese. Dios lo escogió a pesar de todo lo que él fue y él hizo, y finalmente, sencillamente fue por su soberana voluntad. Hemos sido bendecidos por Dios, porque si estamos en Cristo, Dios nos ha elegido, Dios nos ha seleccionado, Dios nos ha tomado a nosotros. Podríamos entrar en mucho tipo de controversia, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a él? ¿Por qué a otras personas sí? ¿Por qué a nosotros no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo dice que tenemos que sentirnos gozosos y agradecidos porque Él nos ha escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y dice en el verso 5, el motivo, el amor. Solamente por su amor, solamente por su gran amor para nosotros. No hubo ningún mérito en nosotros. Nos hubiera dejado Dios que sigamos nuestro camino, que terminemos hundidos en el pecado, que sigamos arrastrados por las corrientes de este mundo. Pero Él decidió cruzarse en nuestro camino, no cuando conociste a Cristo, sino antes de la fundación del mundo. Él ya te había elegido y Él ya te había seleccionado para que ahora tú vivas y repercuta tu vida en que vivas en santidad para Él y que cada día te vayas apartando más y más del pecado.
verso 4 dice la segunda parte, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es la primera bendición. Sí, pues no es dinero. Sí, pues no lo metemos al bolsillo. Pero no sabe lo que va a suceder cuando partamos de esta vida y dónde vamos a terminar, porque hemos sido elegidos por Dios, sencillamente por su gran amor. Amén. Bendición número 2, la adopción, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí está la segunda bendición con la cual Dios nos ha bendecido. Él nos ha adoptado como sus hijos. No había ninguna necesidad. Ya nos había elegido. Pudiéramos haber vivido como los ángeles, como sus siervos. Hubiera sido sencillamente sus instrumentos de nada más. Pero Él dijo, no, ahora que los he elegido también quiero que me llamen Padre. Ahora que los he elegido quiero también adoptarlos como mis hijos. Ahora cuando se acerquen a mi presencia, quiero que me digan papito, quiero que me digan papá, quiero que me digan padre. Por eso que nos ha adoptado y ahora nosotros podemos entrar a su presencia y podemos decirle, papá, mire esto sucede, papá, mire esto ocurre, papá, mire esto he pasado en estos momentos, papá, mira, han jugado con mis sentimientos, papá, mira, no tengo trabajo, papá. Papá, mira, ahora estoy pasando un momento difícil en mi matrimonio. Él nos ha adoptado como hijos suyos. Y ahora nosotros le podemos decir a Él, papá. Le podemos decir, papito. O como usted le dice a Dios. Él nos ha bendecido. Y Él ahora nos ha adoptado como sus hijos. ¿Por qué nos ha adoptado como sus hijos? Verso 5, la segunda parte. Según el puro afecto de su voluntad. No había nada en nosotros. No había ningún mérito en nosotros. No había nada especial en nosotros. Según el puro afecto de su voluntad, nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en Jesucristo. Tercera bendición espiritual. ¿Qué pasó con la tercera bendición espiritual? No se encuentra ahí. Verso 7, yo le digo entonces, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y la tercera bendición espiritual se llama la redención. Él nos ha rescatado. Oiga usted, Él nos ha rescatado. ¿De qué nos ha rescatado? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos en el mercado de esclavos y ahí estábamos, nadie daba un sol por nosotros. Y pasó el Señor Jesucristo y no nos compró ni con plata ni con oro, sino con su sangre preciosa, amén, con su sangre preciosa. Y Él nos compró y nos rescató. Ahora somos libres del pecado, ahora tenemos vida eterna, ahora disfrutamos de muchas otras bendiciones en Cristo, porque Él nos ha rescatado. Ahora le puedes decir tú no al pecado, porque antes no le podías decir no al pecado. Ahora tú le puedes decir no al pecado. Él nos ha libertado del pecado. Él nos ha rescatado. Él nos ha redimido. Él nos ha hecho libres ahora. Pero para Él. Verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha perdonado todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. No tenemos que pagarle algo porque nos ha perdonado todos nuestros pecados. Es parte de su rescate. ¿Por qué razón? Por su gracia. Verso 7 dice, según las riquezas de su gracia. Si le preguntáramos al apóstol Pablo y le preguntáramos de qué necesitamos ser rescatados, de la muerte eterna. Si le preguntamos al apóstol Pablo, ¿cómo nos rescató Dios? Por su sangre, por su preciosa sangre. Si le preguntamos al apóstol Pablo, ¿por qué nos rescató el Señor? Por su gracia, solo por su gracia. Fue gratis su rescate, no nos costó nada a nosotros, pero sí le costó al Señor Jesucristo su sangre, amén. Su sangre le costó al Señor Jesucristo, Él nos ha rescatado.
Él nos ha redimido. Cuarta bendición espiritual. Verso 11 dice así: en Él asimismo tuvimos herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él nos ha heredado. Somos sus herederos. No tienes plata, no tienes casa, no te preocupes. Cuando te vayas de este mundo no te vas a llevar nada. Claro que sí, no te vas a llevar nada. Y no te aflijas por esto y no te entristezcas por esto, porque Dios te ha heredado. El testamento ya está escrito. Somos sus herederos. Él nos ha heredado. Dice en el texto del verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuál es la herencia? No lo dice. Pero el apóstol Pedro dice, es una herencia incontaminable, es una herencia incorruptible, es una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. No pierdas el enfoque eterno. No pierdas tu enfoque eterno. No te asientes en esta vida. No te acomodes, no te ancles, porque no somos terrenales, somos espirituales. Y nuestra vida no acaba en este mundo. Nuestra vida acaba en el Señor. Amén. Nuestra vida acaba en la eternidad. Así que ten cuidado con este tipo de cosas. Él nos ha heredado. El testamento está escrito. Y aunque no tenemos nada en esta vida, en el Señor tenemos todo. En Él tenemos todo. Quinta bendición espiritual. El Espíritu Santo de Dios. Verso 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él nos ha bendecido con el Espíritu Santo. Y cuando a veces no funciona nuestra conciencia, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Cuando no funciona nuestra conciencia que Dios ha puesto para que podamos nosotros tener mucho cuidado, ahí está el Espíritu Santo redarguyéndonos, corrigiéndonos y exhortándonos en cuanto al pecado. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Oye, en un matrimonio judío, el matrimonio judío, cuando un muchacho iba a pedir la mano de la chica judía, iba toda la familia, iban los padres también. Era una hermosa ceremonia. El muchacho entregaba a la chica, la que era su prometida, que prácticamente era un matrimonio, le entregaba una garantía. Era el anillo de compromiso. Y se lo daba y le decía, vengo en un año. Y después de un año, pues estoy yéndome a hacer nuestra casa, un año y vengo para llevarte conmigo. Esta es la garantía que te dejo, que voy a volver, le dijo. Nosotros somos la novia de Cristo. Y Él nos ha dejado una garantía. La palabra arras es la palabra garantía. Lo puedes googlear donde quieras. Arras significa garantía. Él nos ha dejado la garantía que viene por nosotros y nos va a llevar con Él. Note lo que dice una vez más el verso 3. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oído que es las arras, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estas son las bendiciones, como Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales con Cristo, con toda bendición espiritual. ¿Cómo debe repercutir en nuestra vida diaria? Que nosotros ahora entendemos un poco mejor o de forma más amplia que hemos sido bendecidos espiritualmente. ¿Cómo debe repercutir en nuestras vidas? Bueno, Dios está esperando dos respuestas de su pueblo que ha sido bendecido de tal forma. La primera respuesta se encuentra en el verso 3 y dice el verso 3: bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. La palabra bendito. ¿Y qué significa la palabra bendito? Bendito significa Él es adorable. Bendito significa Él es digno de alabanza. Bendito significa bendecido sea Dios. Bendito significa digno de todo nuestro compromiso. Bendito significa Él merece toda nuestra alabanza, todo nuestro reconocimiento y toda nuestra adoración. Hemos sido bendecidos para bendecirle a Dios. Y esta es la primera respuesta que Dios espera de nosotros. El reconocimiento y la gratitud a Dios. Algunos se quejan porque no hay plata, otros se quejan porque no hay trabajo, otros se quejan por diferentes cosas que suceden en la vida cotidiana. Cuando Dios está esperando que tú mires tu enfoque celestial también y vivas agradecido. Y vivas agradecido para con tu Dios adorándole. Y aunque no hay mucho, aunque no abunda el dinero, Dios nunca ha dejado que le falte a su pueblo. Amén. Amén. Dios está esperando que vivas con gratitud para con Él. Dios está esperando que seas agradecido para con Él. Dios está esperando que solamente tú le brindes tu adoración solamente a Él y a nadie más. Y la segunda respuesta se encuentra en el verso 6, se encuentra en el verso 12 y se encuentra en el verso 14. Verso 6 dice: para alabanza de la gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Verso 14 dice la última parte, para alabanza de su gloria. Y esta es la segunda respuesta que nosotros tenemos que darle a Dios, porque nos sentimos bendecidos por Él. Vivir para su gloria. Cuando hay un trabajo, gloria a Dios. Gloria al Señor. Si te has casado, gloria sea a Dios. Si Dios te ha dado un matrimonio hermoso, gloria a Dios. Amén. Si Dios te ha bendecido con una casa, gloria sea a Dios. Si has encontrado el idóneo, gloria sea a Dios. Si no lo has encontrado, gloria a Dios también. Que tú vivas para la gloria de Dios. Si te va bien en el día, gloria a Dios. Si no te va bien en el día, gloria a Dios también. En las buenas y en las malas, decía el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. En las buenas y en las malas, en todo momento. Y es la segunda respuesta que Dios está esperando, que vivamos para la gloria de Dios. Si coméis pues o bebéis o hacéis cualquier otra cosa que sea para la gloria de Dios, que por ti hablen bien de Dios, que le traigas una buena reputación a Dios, que otras personas anhelen conocer a Dios por la vida que tú llevas para con el Señor. Estas son las dos respuestas que Dios está esperando. Yo termino esta hora. Yo termino con dos conclusiones. Dos conclusiones. Número 1. Que lo temporal no te haga perder el enfoque de lo eterno. Que lo temporal no te haga perder el enfoque de lo eterno. Y número 2, bendiciones materiales está bien. Claro que sí, Dios nos da, Dios nos provee. Pero mucho más altas son las bendiciones espirituales. Amén. ¿Qué le parece si oramos a Dios?